Buenas tardes, tengan todos ustedes, chiquillos. Yo sé que esta no es la forma normal de dar clases, pero nos toca. Estoy muy satisfecha de ser su profesora. Me alegré mucho cuando hicieron un cambio en los horarios y pude darles a ustedes. De verdad, estoy muy agradecida. Y yo sé que es atípico presentarnos así, ¿verdad? Mi nombre es Fanny Fallas Vargas, vivo en Atenas, tengo 3 hijos, soy casada, tengo un nieto. ¿A qué quieren saber la edad? No, eso no es importante. Después, en el área de comunicación hay dos unidades. Una es la unidad de comunicación oral y otra la unidad de comunicación escrita. Sin embargo, con la oral se tienen que hacer varias dinámicas, pero mientras tanto vamos a ir viendo el material porque con ustedes estoy muy atrasada. Quisiera aprovechar, ¿verdad? Yo estoy con el folleto completo aquí, para que ustedes vayan anotando lo que realmente es más importante y que no, y hay algunas cosas que estaban en el material que no voy a tomar en cuenta para la hora de calificar en el caso de que haya que calificar, ¿verdad? Entonces, primero, el folletito que yo les mandé a ustedes, ¿verdad? Viene una cosa que se llama comunicación corporativa. Eso no lo vamos a meter. Simplemente la comunicación corporativa es toda aquella que incluye una plataforma de proyección, ¿verdad? Entonces, esa no la vamos a mirar porque en este momento no es importante. Ahora, ¿qué es la comunicación en sí, verdad? Todos sabemos que la comunicación es una parte muy importante del ser humano. Es todo lo que yo quiero transmitirle a otra persona, ¿verdad? Y todo lo que nos ha pasado, las vivencias, los sentimientos, y como dice ahí, toda información, ¿verdad? Entonces, nuestra forma de comunicarnos de forma oral casi siempre es presencial, ¿verdad? Y para ello, pues tiene que haber un emisor y un receptor, ¿verdad? Entonces, aquí juega mucho, ¿verdad? Nuestros ademanes, las cosas que hacemos, nuestros gestos, ¿verdad? Así como hago yo a veces, que pero los ojillos y hago cosas, ¿verdad? Pues igual es esto, ¿verdad? Dice también aquí una parte que cómo nos comunicamos. Cuando hablamos de seres vivos nos referimos no solo a los animales. Ay, no eran animales, eran humanos, a los humanos, ¿verdad? Pero también se ha descubierto que los animales entre sí también tienen una forma de comunicarse. Inclusive cuando vamos a alguna parte y los animales van a aparearse, ellos tienen sus propios sonidos, sus propios ademanes para conquistar a la hembra y eso es importante. Nosotros a veces pensamos que eso no es ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros somos un mamífero y somos los hombres, ¿verdad? Que también tenemos características para comunicarnos, ¿verdad? Y esa comunicación la hacemos muchas veces con contacto corporal. Hay varios tipos de comunicación, aparte de esto, ¿verdad? Tenemos el auditivo, que es la forma en que oímos, ¿verdad? Es la comunicación que se desarrolla a través de los sonidos. La visual, que es todo lo que vemos. Y obviamente la táctil, que se considera que el emisor y el receptor entran en un contacto físico, ¿verdad? También existen varias formas de comunicación. Tenemos la directa, ¿verdad? Que es la comunicación que se desarrolla igual, ¿verdad? Siempre hay un receptor y un emisor, igual, receptores o la cantidad de gente que haya que haber, ¿verdad? Y aquí es una comunicación boca a oído, hablar frente a frente, se dan las charlas, las conferencias en las que nos subimos por un acto cívico y conversamos y hablamos y llamamos personas y todos nos ven. También tenemos la llamada por teléfono, ¿verdad? La comunicación impresa, que esa es la que digo yo, que es la comunicación, ¿verdad? También tenemos los radioaficionados, el correo electrónico, bueno, todas las redes sociales, el chat, etc. Son formas de comunicación. Esas son directas. Las indirectas, el emisor se comunica con un grupo de receptores ayudado por una herramienta o un instrumento, ¿verdad? Que puede ser televisión, los periódicos, ¿verdad? Que ya es diferente. El mensaje es toda la comunicación que el emisor proyecta en un mensaje que es recibido por el receptor. Ok. También tenemos que es el emisor y mensaje al receptor, ¿verdad? En el momento de recibir el mensaje,
el receptor inicia un proceso mental para el cual decodifica y toma una actitud, sea la reacción o de asimilación. Eso lo que quiere decir es cuando nosotros estamos entendiendo lo que los demás nos están diciendo, ¿verdad? Lo que nos están comunicando. Y pues también tiene que ver mucho la carga emocional, que en todo mensaje la emoción proyecta una carga emocional, la cual puede ser considerada como simpática, antipática, apática o empática, ¿verdad? Eso es cuando uno está como aburrido, está muy contento, uno se le nota cuando uno lo está hablando y lo está expresando. Ahora existe lo que es una comunicación eficiente. Ok, entre ellos siempre existe un puente, ¿verdad? Donde el emisor tiene el detectado del objeto, perdón, el lenguaje y el contenido correcto. Okay, está la segunda, que sería la comunicación corporativa, que yo les dije que son varios escenarios, pero que no es importante. Está la estructura de una buena política de comunicación, donde se identifican puntos de partida, ¿verdad? Los reconocidos, el establecimiento de estándares, cómo se hace. Por ejemplo, si yo voy a hacer un debate, ¿verdad? ¿Cómo se forma ese debate? Entonces vienen las indicaciones, ¿verdad? Un debate, digamos, entre los políticos, que es lo más conocido por nosotros, ¿verdad? En debates o discusión de cualquier otro tema, ¿verdad? Ya sea de ciencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es como para poderlo dominar, esa parte de la estructura, ¿verdad? Después, unas características específicas de cada campaña donde se identifican los elementos. Disculpe, es que entran ya mensajes, entonces los voy a desconectar para que no se interrumpa, ¿verdad? Pues yo creo que sería mejor apagarlo mientras tanto, para poder que no esté entrando ese sonido, porque hasta que le duelen los oídos. Después de la comunicación interna, tenemos la comunicación interna, está determinada por una interrelación que se desarrolla entre un personal de una institución, o sea, es ya eso meramente en la corporación. Se llama clima organizacional. Digamos, es la relación también que existe en el colegio con los profesores, con los alumnos, cómo se desarrolla toda esa comunicación con los alumnos, con los profesores, los administrativos, la directora, etcétera, ¿verdad? Que puede definirse que es duradera del entorno interno que tiene todos los miembros, ¿verdad? Y aquí es donde entra también la parte de nuestro comportamiento. Ese entorno puede ser medido en términos de valores, ¿verdad? Nosotros cada nada estamos hablando y aunque no nos damos cuenta, estamos intercambiando cierta cantidad de valores. Bueno, seguimos con la entidad corporativa, esa parte no la vamos a meter. Ajá. Tenemos varios tipos de comunicación interna, ¿verdad? Que dice que la interrelación personal puede ser catalogada de acuerdo a la tipología, por ejemplo. La formal es aquella comunicación cuyo contenido está referido en ambientes completamente laborales. La circular, los mensajes, los comunicados, los memorandos, órdenes, formalidades que hay que firmar, etc. Tenemos el informal, que es aquel tipo de comunicación cuyo contenido, a pesar de ser de aspectos laborales, son utilizados en canales no oficiales. Es como cuando ustedes se dan cuenta de que, que nos van a dar libre a partir de las 2 de la tarde, pero que ningún profesor le ha leído nada. Ustedes se dieron cuenta por sus compañeros, por otros profesores, pero ustedes no saben, y entonces ya van y comentan, y ya se dieron cuenta que eso va a pasar en la institución, pero ¿qué sucede? Ustedes todavía no lo saben, eso se llama informal, ¿verdad? Y no deja de ser un tipo de comunicación, y esa comunicación es más veloz que la formal, ¿verdad? Porque se lo pasamos primero al grupo de abajo, y ya unos 3, 4, 5 ya contaron afuera, y ya todo el colegio lo sabe, ¿verdad? Se llama, podríamos decir que chismes, ¿verdad? Pero no, en realidad es un tipo de comunicación y es más rápida que la formal. Tenemos la vertical, que es aquella comunicación que se genera en las áreas directivas, ¿verdad? De la empresa y desciende utilizando los canales oficiales. En gestión empresarial, me imagino que ustedes han recibido, ¿verdad? Que están recibiendo, creo que con Beatriz, si no me equivoco, ustedes se han dado cuenta que ella le dio un organigrama, no sé si ya vieron los organigramas o no. Bueno, el organigrama en la parte de arriba, ahora son un montón de cuadritos y rayitas, en la parte de arriba está, digamos, el gerente, el presidente,
director, quien esté, ¿verdad? Dependiendo del tipo de compañía, empresa. Entonces, ahí es una vertical. Entonces, esos son los canales, como, digamos, mi jefe le dice, digamos, por ejemplo, a los coordinadores. Y los coordinadores nos hacen saber a los profesores técnicos que hay una reunión o que hay que cambiar cierta situación. Eso es vertical. En la comunicación horizontal, desarrollamos los empleados de un mismo nivel corporativo. Todos estamos iguales. Por ejemplo, todos los coordinadores, ¿verdad? Está doña Marjorie y todos los coordinadores, ¿verdad? Entonces, eso va fluido hacia los lados. Todos los que están igual que yo, ¿verdad? En el mismo puesto, ¿verdad? O al mismo nivel, según el organigrama, igual vamos a estar estando en contacto de comunicación. Después están los rumores, que hablamos de los chismecillos, rumores y todo eso que yo comenté. Es la comunicación informal que se recurre en la institución sin respetar canales ni velocidad. Digo, y que va a la velocidad de la luz más bien, ¿verdad? Se le llama también bolas. Eso de radio Bemba, eso es de otro país, entonces aquí serían chismes, ¿verdad? Ok. Tenemos la forma de comunicación interna, ¿verdad? Todos tenemos que hablar de forma interna. Asertividad en la comunicación. Al hablar de asertividad nos estamos refiriendo a no solo la eficiencia, sino que la comunicación sea motivacional, ¿verdad? Que nosotros podamos llegar a los demás. Es decir, que la respuesta pueda ser orientada hacia la sinergia. Eso es mucho hablado, ¿verdad? Eso en realidad lo que quiere decir las actividades que usted tenga asertividad para poder escuchar a los demás, para poder entender la materia, ¿verdad? Si quiere, cuando estamos ahí, van, ¿verdad? Llegan ahí, que es más que todo, ¿verdad? El entender y estar dispuesto a escuchar. Es como cuando usted va al colegio y dice, hoy estoy dispuesta a escuchar, y se sienta y escucha a la profe, a los compañeros, a los grupos que van a hacer exposiciones, etc. Pero muchas veces no estamos asertivos, estamos con pereza, tenemos problemas de la casa, hay un montón de cosas, ¿verdad? Que son barreras de la comunicación que inclusive más adelante las vamos a ver. Okay. El alcance de la comunicación interna no está relacionada solamente con los empleados. Aquí hay que incluir también los accionistas, pasando al director ejecutivo, llegando hasta los distribuidores y puntos de vista. Aquí yo lo puse como parte de las formas de comunicación interna, pero en realidad esa sería la respuesta del alcance de la comunicación interna. Hay muchas empresas, ¿verdad?, que se forman porque varias personas hicieron un negocio y entonces ellos se llaman accionistas. Ellos tienen cierta cantidad de derecho, ¿verdad?, en la compañía, dependiendo cómo ha sido definida esta. Y entonces, de igual forma, a estas personas se les tiene que informar de los cambios, de las cosas que suceden, etc. La comunicación externa, la imagen corporativa, eso no lo voy a meter, ¿verdad? Todo eso me lo van a poner ahí que no, ¿verdad? Que sería en la página 4, si no me equivoco, ¿verdad? Después tenemos la información como base para tomar decisiones. Ok, una imagen se forma como resultado de una serie de estímulos que un perceptor recibe y un emisor directa o indirectamente y su interpretación y evaluación. Acuérdense que a veces hablamos de algo y no todo el mundo lo interpreta igual, ¿verdad? Pueden estar influenciados por muchos factores psicosociales, ¿verdad? Para comprender cómo tiene este lugar interpretación o evaluación, debemos estudiar la forma en que el individuo procesa toda la información. ¿Cómo lo vi yo? ¿Lo entendí? Entonces, a veces cuando uno está en una clase o da a explicar algo, uno llega y dice, me doy a entender, explico, ¿verdad? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Verdad? Para ver si todos vamos por el mismo lado, ¿verdad? Porque a veces tenemos diferencias de contexto, hay veces que la gente entiende una cosa y otros otra. Según Maguire, el procesamiento de la información se divide en 5 fases y como puede observarse, los estímulos recibidos solo tienen que sí completan todas las fases de procesamiento. La memoria del ser humano se compone de 3 elementos. Esto de Maguire me lo van a poner entre paréntesis y poner que no es tan importante. Entonces eso no entra para la evaluación. Ahora tenemos, la memoria del ser humano se compone de 3 elementos, memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, siendo en esta última donde se efectúa la fase final del procesamiento de la información por el individuo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como se acuerdan de la pececita de Nemo, Dory decía,
que ella tenía solo memoria a corto plazo, pero muy pequeñita. Entonces, no sé si recuerdan eso y entonces para que se trasladen a otro concepto. La conceptualización del mensaje. En la conceptualización del mensaje se tiene que aplicar la fórmula del Ashworth. ¿Qué vamos a decir? ¿A quién se lo vamos a decir? ¿Cómo se lo vamos a decir? ¿Y por qué se lo vamos a decir? Tanto interno como externo. Se tengan algunas referencias de la orientación de la opinión de ese público. Las preguntas tienen que ser creadas sobre la base de la realidad de una empresa. En todo sistema de comunicación, y eso lo han visto desde la escuela, ¿verdad? Y ahí aparece varias veces y por eso entonces solo vamos a tomar, les digo, este sí no estudien nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el mensaje es la información que transmitimos, el emisor es el que envía el mensaje, el receptor que recibe los mensajes del emisor y el medio por donde viajan los mensajes desde el emisor al receptor. Este concepto sí entra, ¿verdad? Ahí le marqué que sí. Ahora, tipos de comunicación. Vamos a ver, tenemos la comunicación oral. Toda comunicación oral que se establece entre dos o más personas debe cumplir ciertas reglas que permiten su fluidez y la organización, de modo que todos los participantes puedan escuchar y entender lo que se ha transmitido. ¿Verdad? Existen diferentes tipos de diálogos entre los que se destacan. O sea, hay veces, esos son diálogos, ¿verdad? Entonces, si en el examen yo pregunto diálogos, marquen ahí diálogos. Existe lo que es conversación grupal, como cuando yo los pongo en mesa redonda y entonces todos conversamos algo sobre algún tema libre o un tema específico, puede ser también, aunque dice diálogo libre, ¿verdad? Hablamos de algo y participamos varias personas, ¿verdad? De forma educada, participamos, hacemos la mano, etc. Tenemos el debate, conversación grupal organizada, dirigido por un moderador, ¿verdad? Hay un moderador, una persona que está diciendo cuánto tiempo le toca a fulano, hasta aquí, hay, inclusive usan mucho cronómetro, ¿verdad? Y entonces el debate se da como, normalmente como para cierta discusión, ¿verdad? Se supone que no, ¿verdad? Pero al final, pues sí se discute un poco y todo el asunto. Después tenemos la entrevista, que es un diálogo entre dos personas, ¿verdad? El entrevistador y el entrevistado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a la persona cómo se llama, dónde vive, qué hace en sus tiempos de ocio. Eso se usa mucho como para pedir trabajo, ¿verdad? Esta es una comunicación, ¿verdad? Que se destaca por eso. Y está la exposición, que es cuando yo desarrollo un tema de X o y voy al frente y lo explico, ¿verdad? Delante de los compañeros. En la exposición hay dos formas. Yo le puedo decir a las personas, yo le contesto al final de la exposición, las dudas que tengan, o puedo ir interrumpiendo, ¿verdad? Mientras se está exponiendo. Yo siempre digo que uno debería esperar hasta el final. Lo que pasa es que a veces es un poco difícil porque los chiquillos están como muy ansiosos dependiendo del tema, ¿verdad? Esto de fijo entra. Hasta aquí todo entra, ¿verdad? También tenemos una conversación que es grupal. Vamos a explicarla como más o menos está. Cada una está desarrollada aquí abajo. La conversación grupal es en aquellas conversaciones en las que participan de varias personas, como expliqué. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar que una persona termine su exposición para hablar, pedir turno para hablar, escuchar la opinión de los demás. Tenemos el debate, que es una conversación grupal organizada en la que se exponen diferentes puntos de vista respecto a un tema especial. Como les decía, como por ejemplo los políticos. La discusión está dirigida por un moderador, o sea, un moderador es la persona que está ahí dando las indicaciones, que registra el orden en que deben hablar los participantes, ¿verdad? Indicar cuándo paran y todo eso, ¿verdad? Porque a veces se emocionan y quieren seguir. Debe evitar las interrupciones, porque a veces está hablando uno y el otro está diciendo, pero es que usted, bueno, más que todo, los políticos, ¿verdad? Que se tiran las basuras, ¿verdad? Todo debate debe seguir determinadas reglas, seguir las indicaciones que el moderador nos diga, tenemos que estar pendientes de lo que nos dice, expresarse claramente, no hablar al mismo tiempo con otros oradores, ni se debe interrumpirlos, ¿verdad? Después, entre la entrevista, ¿verdad? Como decíamos, es un diálogo entre dos personas, todo el entrevistador realiza preguntas y el entrevistado las responde. Es importante realizar todas las averiguaciones posibles respecto a la persona que vamos a entrevistar. Yo tengo que saber toda esa persona. Los políticos tratan de ver solo la parte sucia y hablan de las cosas así, de lo feo. Pero en realidad puede prestarse también para hablar cosas muy buenas, ¿verdad? O de puntos de vista diferentes. Por ejemplo, puede ser un debate sobre
que si estoy de acuerdo del aborto o no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿qué argumentos tengo yo para decir que no? ¿O qué argumentos tengo yo que decir que sí? ¿Verdad? Y de esto se trata, ¿verdad? Se debe tomar la nota de las preguntas y respuestas. Yo debo saber qué es lo que le voy a entrevistar. No puedo llegar así como la babosa y preguntarle cualquier cosa. Cuando se realizan las mismas preguntas a varias personas para llegar a un resultado de acuerdo a lo que se responde, se dice una encuesta. Ya eso tiene que ver con estadística, ¿verdad? Que eso también lo ven en administración. Yo me imagino que todavía no van por ahí, obviamente. Entonces ahí se realiza un cuestionario, ¿verdad? Perdón, cuestionario, ya se me pegó, ¿verdad? Debe prepararse por anticipado y debe preguntarse lo que yo considero que necesito para obtener respuesta, lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces yo hago, por ejemplo, yo voy a vender queques. Le gustaría que cerca de su casa se vendieran queques. ¿Qué sabor de queque le gustaría más? Y ahí le pongo, ¿verdad? Vainilla, chocolate, fresa, combinado, como sea, ¿verdad? Etcétera. Y lo importante aquí es que al llenar una encuesta, nadie interrumpe. Usted nada más la pasa, ¿verdad? Y la gente no está interrumpiendo porque no están todos hablando a la vez, ¿verdad? Tenemos la exposición, que la exposición, como le dije, es la explicación, desarrollo de un tema que estamos dando en particular, debe realizarse de forma clara, sencilla y organizada. Es de lenguaje informativo. Yo lo tengo que explicar de tal forma que la gente me entienda. Pero también tengo que aprender, cuando yo expongo, que no todo el mundo aprende igual. Hay veces que hay personas que les tengo que explicar un poquito más, a otras les tengo que explicar un poquito menos, y a otras entiende más si utilizo la pizarra, otros más cuando yo estoy hablando. Entonces es muy importante, ¿verdad? Tomar en cuenta eso. Para lograr una buena exposición se deben seguir las indicaciones del moderador, ¿verdad? En ese caso, digamos, por ejemplo, para que se ubique, la profesora le está diciendo de cuántos minutos de tiempo cuenta usted para exponer. Debe expresarse claramente, debe saber el tema y expresarse bien, ¿verdad? Porque hay veces que la gente habla muy bajito y entonces allá por el mundo, pues, nadie entiende nada, ¿verdad? Al cambio, hay que expresarse claro. No hablar al mismo tiempo que otros oradores. Hay veces que tenemos la costumbre que la persona que está a la par explicándonos, si vemos que se pegó o que se volvió el tenicha, y entonces ¡pah!, nos metemos. Es que ella lo que quiere decir, entonces dejamos muy mal a la persona que está a la par, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Por eso todos se tienen que preparar, ¿verdad? Para una exposición. La profesora todo lo ve y los profesores todo lo ven. ¿Quién estudió, quién de verdad trabajó y quién no? Ahí usted se dice, ya al final sé quién hizo las cosas y quién no. De acuerdo al tiempo disponible para exponer la elaboración de la exposición y que debe contar. Bueno, siempre hay que hacer una introducción, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de tal cosa, vamos a dar los argumentos de por qué es que lo vamos a hacer, ¿verdad? Y pues obviamente una conclusión, ¿verdad? Del trabajo, de como una síntesis de lo que ya nosotros hablamos, ¿verdad? Las organizaciones, bueno, esta es una bibliografía de donde se agarró. Ahora tenemos los elementos que habíamos visto antes, aquí vienen un poquito más ampliados, esto sí entra, hasta el momento no les he quitado nada, todo lo que hemos visto estos últimos ratillos entran en el examen. Los elementos básicos de este modelo son comunicador, la persona con ideas, intenciones, información y que tiene que dar por objetivo el comunicarse. La codificación es el proceso que se convierte en idea de comunicador en un conjunto sistemático de símbolos en un idioma que exprese el objetivo que éste persigue. El mensaje es el resultado del proceso de dicha codificación. Aquí se expresa el objetivo que persigue el comunicador y lo que espera comunicar a su destinatario. Medio de comunicación. El medio se envía el mensaje del comunicador al receptor. En una organización, los medios de comunicación podrían ser por medio de entrevistas personales, por teléfono, por medio de reuniones, grupos de fans, memos, carteras, y otro es otro medio de comunicación, ¿verdad? Vale destacar que los mensajes pueden representarse también de forma no oral, ¿verdad? Por medio de posturas corporales, expresiones del rostro, movimientos de mano y ojos, etc. Cuando la comunicación mensual es contradictoria, el mensaje no oral contradice al oral. El receptor suele dar más importancia al contenido no oral de la comunicación que recibe. Este tipo de comportamiento no oral guarda la relación con la capacidad de persuasión del emisor hacia su receptor. Del medio de comunicación, digamos, por ejemplo, yo puedo llegar y estar así.
Entonces yo me veo como aburrida, ¿verdad? Entonces muchas veces como nosotros estemos y entonces los alumnos dirán, profe, ¿qué le pasó? ¿Por qué la veo como achicopalada? ¿O la veo como enferma? Profe, hoy sí anda contenta, anda fúrica. Y sale y dice, vio la profesora, hasta chistes y dijo, y vaciló con todo el mundo, hizo de todo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas nos ayudan, ¿verdad? A más o menos también, por eso la parte emotiva que hablábamos antes, ¿verdad? La parte psicológica, como nosotros estemos, como nosotros nos encontremos. El receptor, pues, la codificación es necesaria para que complete el proceso de comunicación para que el receptor interprete el mensaje. Los receptores interpretan, codifican el mensaje sobre la base de sus anteriores experiencias y marcos de referencia. El receptor es la persona que recibe y codifica el mensaje, ¿verdad? Lo que estamos explicando. La retroinformación es la respuesta al mensaje por parte del receptor y que le permite al comunicador establecer si se ha recibido su mensaje y si ha dado lugar a la respuesta buscada. Darnos cuenta si lo entendimos, ¿verdad? La retroinformación puede indicar la existencia de fallos en la comunicación. Cuando yo digo, profesor, disculpe, pero es que no le estoy entendiendo nada, está como en chino, ¿verdad? Entonces yo me devuelvo y trato de buscar otra forma de explicarle para que usted lo comprenda. Inclusive a veces hay alumnos que dicen, profesor, yo sí entendí, siquiera le explico. Y a veces le entiende más a otro que a uno mismo, ¿verdad? Y eso no es que uno esté mal. Sinceramente es que hay muchas formas de aprendizaje a nivel, ¿verdad? De personas. Muchas personas aprenden visual, otros aprenden más de forma corporal, otros con el audio, qué sé yo, ¿verdad? Ahora el ruido puede definirse como cualquier factor que distorsiona la intención, que perseguía el mensaje y puede producirse en todos los elementos de la comunicación. Fue lo que sucedió antes. Mi teléfono le entraban mensajes y como lo tengo conectado aquí a la compu, entonces tuve que desconectarlo, sacar mi tiempito porque cada vez que entra, pues el ruido me molestaba. Vale destacar que todos estos elementos son fundamentales para que se produzca la comunicación y no deben ser considerados como independientes. Todos dependen uno del otro, ¿verdad? Todos son un conjunto. Igual como lo vimos en la escuela con la niña Pochita, ¿verdad? Ahora tenemos el concepto y la importancia. La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es denominada comunicación organizacional. Oiga, aplicada a las organizaciones es comunicación ¿qué? Organizacional. Esta comunicación se da naturalmente entre los miembros de la organización. Cualquiera que sea el tipo de organización que sea esta, ¿verdad? Bajo estas perspectivas, la comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización y entre esta y su medio. ¿Cuál medio? El de afuera también, ¿verdad? Externamente. Este concepto entra. Ahí me le ponen que sí, que lo tengan así como presentito. Vamos a ver la comunicación interna. Ahora la comunicación organizacional, según Fernández, es un autor, ¿verdad? Muy importante. Dice que esta se puede dividir en comunicación interna, que son todos los programas y todo lo que nosotros usamos a nivel interno, ¿verdad? Entre los directivos, la gerencia, los compañeros, los obreros, las personas que trabajan haciendo el aseo, etc. Esta se define como un conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización, obviamente, ¿verdad? Para la creación y mantenimiento de las buenas relaciones, ¿verdad? A través del uso de diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Como le decíamos, usábamos la circular, cuando estamos en el aula, llega la circular, y ahí, ¿qué dice doña Marjorie? ¿Qué tal cosa? ¿Qué pasa mañana? Va a haber una actividad y que tienen que hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Esa es una comunicación interna. La externa es cuando se dirigen a diferentes públicos externos de la organización. Serían los accionistas, los proveedores son las personas que nos venden cosas o nos dan servicios, los clientes, los distribuidores, las autoridades gubernamentales, los medios de comunicación, entre otros. Esas se definen como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia diferentes públicos externos, encaminados a mantener y mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable, a promover sus productos o servicios. Yo puedo hacer una carta promoviendo mis productos y mandándosela a mis proveedores, a mis clientes. Yo hice un nuevo producto, ¿verdad? Va a salir al mercado tal cosa. Casi siempre las empresas hacen como una exposición en la empresa, en algún lugar, ¿verdad? Destinado para ello.
y hacen una exposición de un nuevo producto que se va a tirar al mercado, ¿verdad? Entonces, primero se lo dan generalmente a los clientes, se les explica de qué se trata el nuevo producto o el nuevo, lo que se va a tirar nuevo, ¿verdad? Lo que se va a distribuir, y entonces se les explica, y entonces eso es una forma de comunicación hacia afuera, hacia externa. Después, el flujo de comunicación en las organizaciones. Es importante conocer el marco en el que se produce la comunicación en una organización. El diseño de toda organización debe permitir la comunicación de en las siguientes direcciones. Bueno, diferentes, yo diría. Pongámosle ahí, en las siguientes no, sino en las diferentes direcciones, ¿verdad? Yo no sé por qué ahí metí un dedazo y puse siguientes. Es diferentes direcciones. Comunicación descendente, en comunicación que fluye desde los niveles más altos, como les decía, ¿verdad? El jefe, el mero, ¿verdad? Hacia abajo, ¿verdad? Esas comunicaciones que van de superior al subordinado son básicamente 5 tipos: instrucciones de trabajo, explicación razonada del trabajo, marcan eso, instrucciones de trabajo, explican razonada del trabajo, información sobre procedimientos y prácticas, organizaciones, retroalimentación al subordinado respecto a la ejecución, información de carácter ideológico para iniciar la noción de una misión por cumplir. Hasta ahí, ¿verdad? Me marcan eso que está ahí, ¿verdad? Los 5 tipos bien marcaditos, ¿verdad? Entonces, para que los tengan ahí. Ya yo lo apunté aquí. Ay, ahí. Da un bichillo. Tenemos la comunicación ascendente, ¿verdad? Que fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos. Incluye buzones, sugerencias, reuniones de grupo, procedimientos, ¿verdad? Igual de arriba hacia abajo. Comunicación horizontal es la comunicación que fluye entre funciones necesarias para coordinar e integrar los distintos trabajos en una organización. Estamos todos como en el mismo son, ¿verdad? Para que todo llegue a todos, ¿verdad? Era el ejemplo que les daba de los coordinadores, entre ellos, para que todo se esparza hacia los demás. Es importante realizar todas las averiguaciones posibles respecto a la persona que se va a entrevistar para poder formarla interesantes y no superfluas. A partir de las respuestas del entrevistado puede realizarse nuevas preguntas derivadas de la misma. Se debe tomar nota de las preguntas y respuestas. Al escribir un diálogo, deberán suprimirse las repeticiones y expresiones de propias del lenguaje hablado. Bueno, eso se llaman tarabillas. Podemos poner aquí tarabillas, ¿verdad? Yo tengo mucha taravilla, a veces digo, bueno, pero es que, pero hay gente que tiene muchas tarabillas. Cuando se realizan las mismas preguntas, varias personas para llegar a un resultado, de acuerdo a lo que han respondido. Se dice que se realiza una encuesta. En este caso, el cuestionario debe prepararse por anticipado y no debe preguntarse después de recibir la respuesta. Este último parrafito de la página 10 no entra. Yo espero que esté en la página 10 de ustedes o en la 11. Es que a veces los folletos se corren, ¿verdad? A veces yo lo imprimo y a veces cuando uno se envía por internet o por correo, ellos se corren. Pero por eso cuando se realizan las preguntas ya eso lo habíamos visto. Entonces esa partecita no, porque sería como ir repitiendo, ¿verdad? Ok. Y eso la exposición, eso tampoco. En la página 11 lo que dice, seguir las indicaciones del moderador y todo eso no es la exposición porque ya eso lo habíamos hablado. No sé por qué lo metí ahí. Entonces esa partecita no. ¿Estamos bien, verdad? Bueno. Comunicación diagonal es la que está cruzada, esa tampoco. Ya vimos la más importante, esa no la pongamos. Esa tampoco, esa no entra. Esta está en la página 11. Ahora no. Sí entran los elementos de la comunicación, ¿verdad? Pero allá los vimos. Allá los vimos, pero desde el punto de vista de otra forma, ¿verdad? Aquí los vamos a ver como ya los conocemos. Entonces, estos son los que salen en el examen. Es que el material que me conseguí esta vez, no sé por qué repite tanto los elementos. Entonces, tengo que volverle a dar vuelta porque me parece que se repite mucho. Entonces, no quiero que se les haga un enredo porque, digamos, sacan los elementos otra vez para explicar, digamos, uno de los temas. Y por qué es importante en este tema que salga esto. Entonces, no quiero enredarlos. Entonces, vamos a retroceder un toquecito para decirle cuáles son los que no entran. Para que ya quedemos listos y no enredados. ¿Ok? Ya le voy a decir cuáles eran. Ok, los de la página 8, ¿verdad?
esos no entran. No entran. Estos elementos que están aquí lo que hacen es explicar, el tema, los temas que están ahí, el entrevistado, las exposiciones, lo de los diálogos. Ese no entra. De la página 8 no entra, quedamos solo con este. Ahora sí, se lo puedo explicar. Los elementos de la comunicación humana son el emisor, que es el codificador, el símbolo, el mensaje, el código, el receptor del codificador, el canal, el ruido y la retroalimentación, ¿verdad? Yo se los expliqué antes, pero para efectos de examen solo quiero que estudien esto. Dice que el emisor es la persona que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje, es decir, codifica para poder llevarlo de manera identible al oyente. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. Pues, pregunta examen. ¿Dónde se inicia el proceso comunicativo? En el emisor, ¿verdad? Entonces es muy importante. Código. El código es el conjunto de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir ese mensaje. Para combinarlos de manera arbitraria, porque tienen que estar de una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un ejemplo claro de la palabra hablada, idioma, sea código, y el código de los símbolos que utilizan los marineros también, para poder comunicarse de un barco a otro por señas, etcétera, ¿verdad? Con banderas, etcétera. El mensaje es el contenido de la información que quiero dar a entender, el conjunto de ideas, sentimientos y lo que yo quiero decir, lo que quiero expresar al emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea ¿quién? El emisor. Yo quiero contar algo que ustedes lo capten, ¿verdad? Receptor. El receptor, como su propio nombre lo dice, es la persona que recibe el mensaje, realiza su proceso inverso al del emisor, ya que él está en descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor. El pasivo, vamos a ver, ¿verdad? Que solo recibe el mensaje, ¿verdad? Que no interviene, está calladito. El activo o preceptor, ya que la persona que no recibe el mensaje, sino que percibe y lo almacena. Hay gente que es experta en hacer que está escuchando, pues no escucha, ¿verdad? No es lo mismo oír que escuchar. Oír, yo puedo oír muchas cosas. Escuchar es comprender lo que me están diciendo. El mensaje recibido, tal como el emisor quiso decir. En este tipo de receptor realiza la comúnmente denominados el feedback o la retroalimentación. Es cuando el receptor está anuente a escuchar, que le expliquen bien, hay otros que les vale, ¿verdad? Entonces, por eso, existen dos tipos de receptor, lo marcan. ¿Cuáles son esos tipos de receptor? El pasivo y el activo. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos, verdad? Diferencia entre los dos es muy importante, que lo reconozcan. El canal es el medio físico a través del cual se transmite la comunicación, se establece una conexión entre el emisor y el receptor, mejor conocido como el soporte material por el que circula el mensaje. Ejemplos, el aire en el caso de la voz, el hilo telefónico, el caso de una conversación telefónica, que es el canal que utilizo. El ruido es la perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, como cuando la profesora quiere explicar algo en el aula, y fulanito y sutanito solo hablan y hablan, intervienen y cuentan chistes, o algunos que también, aunque no son ruidosos, están con el teléfono. Y entonces para uno es incómodo dar clases con una persona que esté con el teléfono todo el rato. Uno se siente como que no le está escuchando, es una falta de respeto, ¿verdad? Se puede dar a cualquiera de sus elementos, son las distorsiones del sonido, una conversación, la distorsión del tele, la alteración de la escritura en un viaje, la fonía de hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende aunque esté en silencio. A veces vemos que hay alumnos que están en silencio, pero no preguntan nada, porque tampoco entienden, porque están como en la luna, están pensando, como diría mi madre, ¿verdad?, en los testículos del gallo, ¿verdad? Ahora tenemos retroalimentación, ¿verdad? La retroalimentación es la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo. Se logra si el mensaje es captado por el receptor emitiendo una respuesta. Lograr la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva cuando se fomenta la negativa, cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación. Cuando hay algo que no me interesa, a veces tratamos como sacar otro tema. Todos lo hemos hecho, todos. Usted, yo, el otro, fulano, todos lo hemos hecho. Hay gente que cuenta algo, ay, qué aburrido, y dele, ojalá que repita un montón. ¿Verdad? Con eso también tenemos que tener mucho cuidado. Entonces llega un momento en que dice, ay, otra vez con esa historia, este mae. Entonces dice, no.
aquí hay que cortarlo, ¿no? Y entonces saca a relucir otro tema, o dice, ay, bueno, hasta luego, es que ya me tengo que ir, o, ay, es que tengo que hacer tal cosa, o algo que salga ahí, lo que primero que se le ocurra, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dice que si alguno de esos elementos falla, se dice que se ha producido una interferencia y no podrá, ¿verdad?, establecerse una comunicación real. La interferencia o ruido hace que el receptor no pueda recibir el mensaje enviado. Son ejemplos de interferencia de letra ilegible en el lenguaje escrito y de ruido que le faltan atención a la comunicación oral. Todo acto de comunicación no estará completo si no existe una retroalimentación. ¿Qué es una retroalimentación? Si yo estoy hablando algo, en este momento no lo podemos hacer porque es un video. Pero si estuviéramos en el aula, usted me está preguntando, profesora, pero esto es cuando esto es, entonces ya yo los pongo a hacer algunas prácticas, pongo ejemplos en el aula. Y bueno, yo les había enviado las prácticas porque yo asumía que ya ustedes habían leído esta práctica, estas hojitas. Sin embargo, consideré necesario explicárselas porque como nunca los he visto y no las hemos visto con ustedes, ya con el otro grupo sí. Sin embargo, este video va para los dos grupos, 11-3, 11-2, para que también recuerden conceptos, porque ya hace ratillo que no nos miramos. Ok, tenemos la definición de comunicación. Hay varias definiciones. Entonces, ustedes van a escribir, ¿verdad? Ustedes van a escribir la que yo les voy a decir. Ahorita yo decido cuál es la comunicación, ¿verdad? Cuál es la que más me gusta de todas, porque cada vez que se cambia un tema, este folleto, no se vuelve a volver otra vez al concepto y eso me pone completamente, ¿verdad?, fuera de base. La comunicación tiene su raíz en la palabra latina comunicare, que significa poner en común. Se define, su definición formal es proceso de emisión y recepción de mensajes, el cual está muy bonita, me parece, ¿verdad? Concepto del que sirve una gran variedad de ciencias para definir cada cual en su campo, una infinidad de fenómenos distintos, aunque todos ellos de naturaleza similar, que se explica en su raíz etimológica. La comunicación se ha convertido en los últimos tiempos en una herramienta imprescindible en cualquier organización, empresa, institución o entre las personas. La comunicación es una forma de expresarnos y dar a conocer nuestras ideas ante los demás. Y además es un instrumento básico para la supervivencia porque por medio de la comunicación podemos obtener alimentos, entre otros bienes que no son de vital importancia. El hombre tiene necesidad de comunicarse para sobrevivir. Yo diría que eso es como la historia, ¿verdad? Ya sea comunicándose en forma oral o escrita, para comunicarse se debe saber el mismo código, el receptor para que sea entendido, ¿verdad? Si yo le hablo a usted mandarín, posiblemente no me va a entender, y yo tampoco sé mandarín, pero digamos que supiera, ¿verdad? Que es lo que era, ¿verdad? La mía. Ay, es tan raro hablarle a una cámara, chiquillos. Vean, en serio, ¿cómo me hace falta dar clases? Esto yo lo hago con mucho cariño, pero me cuesta, hasta me cuesta estarme viendo yo. Imagínense. Y entonces me siento rara, porque al rato vuelvo a ver por otro lado, no me ven, es que mi esposo está por ahí. Pero es como incómodo, es como es diferente, ¿verdad? Pero hay que adaptarse a la situación. Lo importante es que ustedes estén en sus casas, muy saludables, todos, muy, muy saludables, sus familias, estén gozando también de unos a otros, aprovechar para hacer otras cosas, coser aquello que nunca cocina. Esto es un break que les estoy dando. Hacer un libro, escribir sobre mí, si quiero escribir una historia, si le gusta escribir novelas, no sé, hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Yo aquí me he puesto hasta a sembrar. Aquí atrás en mi casa, bueno, es muy grandecito, ¿verdad? Es una finca. Entonces, me puse a sembrar pero en maceta, ¿verdad? Porque no me voy a tirar ahí el sol. Como soy de así tan morenita, quedaría exactamente roja. Pero sí, chiquillos, hay que ponerle. Y ahora, hemos comentado a algunos profesores, inclusive con mi esposo, que es también profesor, hemos comentado la importancia que ustedes son casi los responsables de su propio estudio, porque yo no puedo estar encima de ustedes. Yo les mando este video, espero que lo oigan, que de verdad revisen el material, borren lo que ya yo les dije que no entraba, que no era tan importante, ahora no es que para este curso, ¿verdad? Y que resalten lo que yo les digo, pero ahora es la responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Y entonces yo confío en eso. Seguimos. Esta comunicación, esta última, es muy normal, ¿verdad? Como dice, la comunicación se aprendía y después que nacemos aprendemos a comunicarnos de una manera u otra. Los bebés se comunican, nos expresan
lo que sienten o lo que quieren mediante gestos, gemidos. Conforme van pasando los años, aprenden a comunicarse, a hablar, a conversar, a decir lo que sienten, ¿verdad? Y tanto a nivel de hogar y fuera de ella. Ok. Yo diría que esta definición que está en la página 13, donde dice después definición, la comunicación tiene sus raíces en la palabra latina comunicare, que significa poner en común. Su definición formal es un proceso de emisión y recepción de exámenes, de mensajes, perdón. Esa es la que yo quiero usar, ¿verdad? Digamos, esa es la que me tengo que aprender. Lo demás me va a ir como, el demás contenido me va a ir como relajando y estacionando más o menos en todo lo que es en sí, ¿verdad? Globalmente. Elementos de la comunicación, ¿verdad? Para que realice el acto de comunicación anterior son indispensables los, eso, lo vamos a leer. Fuente. El origen de la información puede comunicarse consigo mismo y trata de producir un estímulo. Es importante anotar que en la comunicación oral, la fuente y el emisor son el mismo elemento. Codificador toma las ideas y las dispone en un código en la comunicación, persona a persona. Esta función las cumple la capacidad motora de la fuente, los mecanismos vocales, los sistemas musculares de la mano y de las partes del cuerpo, ¿verdad? Yo diría que eso no entra. Esos elementos no. Vamos a desde arriba donde dice elementos hasta donde dice cuerpo y vamos a poner que eso no, ¿verdad? Ahora vamos, el código es un sistema un sistema común organizado de signos o símbolos. Ese tampoco, porque ya habíamos hablado arriba, ¿verdad? Este pedacito ya es como mucho. Pero aquí sí es importante que veamos así por encimita. Ay, Dios, ¿verdad? El código es un sistema de señales conocido de antemano por el emisor enviar el mensaje. Los códigos se clasifican en 3 grandes grupos. Códigos lingüísticos están constituidos por signos y reglas, como por ejemplo la lengua, ¿verdad? La lengüita. ¿Yo? Los códigos paralingüísticos, yo me río a mí mismo donde me veo, es rarísimo, chiquillos. Los códigos paralingüísticos son sistemas de signos que, aunque no se identifican con el lenguaje, están próximos a él, el cual apoyan, complementan o sustituyen con los procesos de comunicación. Y los extralingüísticos, espera que Carol hace aquí en Atenas, chiquillos. Su característica es la autonomía funcional con respecto al lenguaje y la falta de relaciones directas de recodificación. Sustitución auxiliaridad con el medio. Muchos códigos lingüísticos se emplean combinadamente con signos lingüísticos. Ok. Vea, chiquillos. No sé qué pasó en la página 15. Pero para ver qué fue lo que dice. Esto de la página 15 borramos desde la 4 hasta la 8. No sé qué sucedió ahí. Eso no es, más adelante va a salir cuáles son, ¿verdad? Y aquí le voy a dar más importancia, porque también el folletito es grande y no puedo meter todo, ¿verdad? En el caso de que haya que hacer una prueba, ¿verdad? Entonces no voy a meter todo, ¿verdad? Dice, bueno, y eso sería de 4, ¿verdad? Hasta donde dice cuando hacemos esto las expresiones son el mensaje. En ese punto, de la página 15 prácticamente solo el pedacito de abajo. Este pedacito que voy a leer es el que entra, ¿verdad? Espero que me hayan entendido. Las condiciones que afectan el mensaje, las habilidades, hablar, leer, escuchar y razonar. Vamos a ver, hay gente que le cuesta entender, o hay gente que le cuesta mucho leer, a otros les cuesta mucho escuchar y a otros pues les cuesta mucho hablar. Y eso a veces son como barreritas que impiden como escuchar. Más adelante salen ya como explicadas bien, ¿verdad? También las actitudes, cómo me comporto yo. Si yo digo, yo no le entiendo a la profesora, pero yo paso un puro vacilón ahí riéndome, contando chistes y haciendo, y que levantándome, que salgo cada rato, que a orinar y todo el asunto, ¿verdad? Entonces va perdiendo como el hilo, ¿verdad? Eso yo diría que sería la forma en que yo estoy escuchando a la persona que me está explicando. Pues tengo el conocimiento, que no se puede comunicar lo que conocemos, ¿verdad? Lo que no conocemos, perdón, no se puede comunicar lo que no conocemos. Es como que yo llegue y le diga, chiquillos, cuéntenme una cosa. ¿Cómo se aparea un animal ahí rarísimo? Y ustedes van a decir, profesora, ¿yo qué voy a saber? El pájaro, el quetzal. De eso estaba viendo ese programa. Y yo digo, no todo el mundo lo puede explicar. Y digo, mira qué vacilón todo lo que hace el quetzalito, ¿verdad? Para llamar a la noviecita y todo
el asunto, ¿verdad? Entonces, yo no puedo llegar y presentar, decir así, ¿cómo hace el quetzal cuando va a enamorar a la quetzalita? No, ¿verdad? Es extraño, ¿verdad? Porque no tenemos conocimientos, no somos biólogos, ¿verdad? Y no es que yo lo sepa. En este momento yo se lo puedo transmitir, les puedo contar que pajarito vuela, hace eso, porque yo lo vi por tele, ¿verdad? Que se mueve las alitas, que su sonido es diferente. Entonces eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, pues lo que no conocemos no lo podemos, ¿verdad? Tenemos el canal, ¿verdad? Que es el donde viajan los mensajes, ¿verdad? Ve que es que este material lo vuelve a repetir, pero no importa. Ya habíamos dicho cuál entraba. Es el medio a través del cual viaja el mensaje. Los más comunes son el aire, la palabra hablada, el papel para la escritura, pero también pueden intervenir cables, ondas eléctricas. Puede ser verbal o escrito. Se puede transmitir a través de un memorándum, computadora, el teléfono, telegrama, televisión, transmite gestos, individuos visuales, puede ser simple. No se preocupen en otros medios y compuestos. Cuando interviene en otro medio, cadena, medios, ejemplo, y los medios masivos. Me imagino, tengo aquí, sí. ¿Verdad? Eso nada más lo leen, pero para efectos del examen, ¿verdad? Yo estoy pensando hacer un pequeño cuestionario y después se los voy a mandar sobre el material a las dos secciones. La transmisión se puede producir de diversas maneras, transmisión simple o en el diálogo, de dos, transmisión múltiple, la prensa, la radio y la televisión. El decodificador es comprender, asimilar los mensajes que fueron enviados y los que, ¿verdad? Y los asocia a un significado usando el mismo código. Acá impera el buen entendimiento del mensaje porque a partir de ahí se da una retroalimentación, chiquillos, qué calor, ¿verdad? No crean que es que ya yo estoy con mis calores de la mujer viejita, más o menos, ya estoy cayendo. A mí no me da pena decir la edad, tengo 49. Ya cumplo casi media pena, qué montón. Bueno, hay otros niveles de comunicación tecnológica que en realidad los vamos a ver, pero no los voy a meter dentro del examen. Entonces, esto, usted en ese título donde dice niveles de comunicación, no para examen, ¿verdad? Es importante que sepa, ¿verdad? Que comprendan un poco que existe niveles de comunicación tecnológica, la comunicación hombre-máquina. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿verdad? Para ser explícitos, solo estamos tratando el problema de la comunicación hombre-máquina. Por ello es pertinente hablar de la televisión, radio o de otros medios electrónicos que se pueden usar en la área tecnológica para la comunicación hombre-hombre. Yo me estoy comunicando con ustedes a través de ¿qué? De una computadora, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir que esa es la comunicación hombre-máquina, eso no entra en el examen. Tipos de comunicación para su naturaleza, recepción, perdón, de los datos. El terminal de un sistema, gracias, recepción de datos. El terminal de un sistema hace procesamiento de datos, informa al empleado de una línea aérea acerca de la reservación del pasajero con solo digitar un código en un microcomputador. En la comunicación del procesamiento de datos. Comunicación de procesamiento, nivel 1, procesamiento de datos. Un profesional de la oficina moderador, un contador, un administrador, un ingeniero, se sientan frente al computador y se alimenta esta máquina con todo el sistema de programas que hará posible el procesamiento de esos datos que van a incluir, ¿verdad? Obviamente. Relacionados con los costos de materiales, mano de obra y costos indirectos. De una fábrica para facilitar su control y decisiones desde el nivel 1. O sea, es la parte informativa. La 3, prácticamente nivel 3. Uy, qué raro, se brincaron el nivel 2, ¿verdad? Está loco usted. Enseñanza y aprendizaje. Prácticamente todas las modalidades de comunicación electrónica se dan a nivel instructivo, bancos de datos, procesamiento, simulaciones en diversos servicios comerciales como plantilla, reservación de vuelo, ok, etcétera. Eso es pura verdad. Eso de fijo no entra, ¿verdad? Entonces, para no enredarnos, chiquillos, vean, no entran los niveles de comunicación tecnológica que va de la página 16, ¿verdad? Revisen por si acaso está un poquito más jaladita o no, a la página 17, donde termina comunicación instructiva nivel 3, eso no entra. Para efectos de nosotros, ese material no lo vamos a ver. Ok, tenemos la comunicación y el don de la palabra. La comunicación, tanto como el verbal como no verbal, es el mecanismo por el cual existen y desarrollan las relaciones humanas. Hoy es muy importante, ¿verdad? Que sepamos hablar y comunicarnos. Qué feo sería como, no sé, como que todos hablaran diferentes idiomas.
Cuando nos comunicamos, tratamos de establecer una comunicación, tratamos de compartir la información, una idea y una actitud. Y en todo caso, no demos cuenta de ello o no, en alguna forma, en algún grado, influimos en las demás personas. Idealmente, el propósito fundamental de la comunidad es lograr el enriquecimiento integral, o sea, de todo lo que nosotros sabemos y de los demás saben, porque yo no voy a saberlo todo, no soy un Dios, ¿verdad? De las personas que vivimos en la sociedad. Uy, vea, chiquillos, vea qué pena. Vea, chiquillos, ni siquiera me lo dio cortar. Vea, ahora sí, ¿verdad? Gracias a Dios aquí no se me dan las canas. Comunicación verbal y comunicación no verbal. De otra manera, puede afirmarse que toda interacción humana aplica un significado, o mejor, es un intercambio de significado en sus relaciones interpersonales. Las personas recurren a formas distintas de expresión para comunicar ideas, sentimientos o conocimientos, etc. Sin duda, la forma más completa de comunicarnos, aunque no la única, es el lenguaje hablado, o sea, las palabras. Aunque en general se ha prestado mayor atención a la comunicación no verbal, que también son los gestos, las posturas, las caras que yo hago, etcétera, el manejo del espacio, las miradas y los silencios. Yo casi nunca puedo estar en silencio, por eso soy una buena mujer. Ella no solo acompaña siempre a la comunicación verbal, sino que en algunas veces la sustituye, la refuerza o la contradice. Diversas formas de comunicación verbal, ¿verdad? Aquí están citadas: nuestra apariencia física y aspecto exterior. Ese aspecto es cierto. Usted va a decir, profesora, ¿qué no, qué otro no? Dependiendo de cómo usted venga. Si usted va a ir a una cena de gala, no vamos a pretender que vaya en pantalón y una camiseta, ¿verdad? Si usted viene a un paseo, ¿verdad? Vamos a ir a un paseo, a un lugar ahí, ¿verdad? Donde hay que caminar, etcétera, pues pretendemos andar más bien en jeans y camiseta y tenis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra apariencia, ¿verdad? Y en dónde lo vamos a hacer. El contacto físico, la proximidad o la distancia que yo utilice entre una persona u otra, nuestra orientación en el espacio. Cuando yo estoy al frente explicando, ¿verdad? Procuro de tratar de verlos casi a todos. Hay veces que uno como que se sigue más a un lugar y no sé por qué uno lo hace de forma inconsciente. Pero cuando yo me doy cuenta que lo estoy haciendo, ¿y por qué veo tanto más a estos alumnos que a estos, verdad? No sé, es algo inconsciente, pero creo que todos los profesores en algún momento lo hemos hecho. Y entonces uno como que reacciona y dice, no, yo tengo que hablar para todos, ¿verdad? Y tengo que ir para allá, para el medio, para el otro lado y, ¿verdad? Y estar con todos. Es algo que ustedes también tienen que aprender, porque a veces cuando van a exponer se quedan así como quiecitos en un solo lado, ¿verdad? Es parte de la expresión oral. Y entonces yo dije, no, hay que hacer uso del espacio, de nuestras manos, de nuestros gestos. A veces hay que salir con una salidita, como para salirse un poquito del tema, ¿verdad? Eso, ¿qué hace? Capta la atención del que me está oyendo, ¿verdad? Cuando yo llego y cuento un chile o digo una anécdota, pero pequeñita, porque hay gente que se dedica a contar anécdotas de toda su vida, ¿verdad? Y eso tampoco, ¿verdad? Nuestra orientación en el espacio, muy importante, volvemos, ¿verdad? A la materia. Nuestra postura corporal, ¿verdad? En general, incluyendo el tocarnos, tocar a otros y manipular los objetos, como los hacemos, ¿no? Mi lapicercito, ¿verdad? Ahorita, me guío para darles a ustedes con el folletito, ¿verdad? La materia que ya yo les envié. Cada rato se me caen los anteojos, pero están medio flojillos y entonces a veces se parece uno como, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Ustedes me pondrán el apodo después. Después están los gestos, la expresión de la cara, ¿verdad? Que yo les hablaba muy importante, cómo soy yo con mi cara, si vengo triste, soy contenta, soy tranquila, si yo aspiro confianza. Hay un montón de aspectos que uno le ve una cara a una persona. La mirada y los movimientos oculares, ustedes a ratos también me verán aquí, viendo aquí, a veces vuelvo a ver a mi esposo, entonces hago los ojos para allá, porque él también está ahí con los trabajillos del cole de él, y entonces estamos medio ocupados. La mirada y los movimientos oculares, bueno, ya lo dije, la sonrisa, la risa, el llanto, ¿verdad? Cuando uno ve a una persona llorando, dice, ¿qué le pasa ahí? Yo a veces veo a las chiquillas llorando y digo, termino con el no. Es lo primero que se me viene a la jupa, y a veces no es así, ¿verdad? Pero son cosas que uno piensa que siempre le pasan a los jóvenes, ¿verdad? Acompaña el lenguaje hablado, el tono de voz, la vocalización, la pausa,
los énfasis, la pronunciación, el ritmo, los tartamudeos y la entonación, entre otros factores. Ay, chiquillos, hay gente que no usa pausas. Y hablan y hablan. A mí a veces me pasa. Y yo digo, ay, Dios mío, voy a respirar, porque ya he hablado tanto que ya hasta que me duele la garganta. A todos nos pasa. Y sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Después, bueno, la evolución de la comunicación. Un estudio canadiense llamado Jane Clutter ha establecido 4 etapas en la evaluación de la comunicación a la larga de la historia. A lo largo de la historia, ¿verdad? Tenemos la era de la comunicación interpersonal, que era la primitiva. Eso sí es importante que se lo aprendan, lo de arriba también, ¿verdad? La era de la comunicación de masas, la moderna. Ay, perdón, miren, ¿qué es la élite? La élite es la edad media. La de masas es la edad moderna. Y la era de comunicación individual o era tecnológica, que es la que actualmente estamos viviendo hasta la fecha, ¿verdad? La primera etapa, que se inicia con el crecimiento del lenguaje articulado, utiliza el hombre como medio y fin, por eso se le puede considerar la etapa de la comunicación realmente humana. Disculpe, chiquillos, me dio un bostezo. Me acabo de la cama. No, qué cansado todo el día en la cama. Un ratito, pero era mucho cansancio. Con la aparición de otros símbolos intermedios, la escritura, la música, la pintura, el hombre creó los medios para perpetuar sus mensajes en el espacio y el tiempo. El rápido desarrollo de la industria editorial, la empresa, la radio y medios de transporte se incorporan a un mayor número de personas al grupo de los comunicados que están en permanente relación con los centros o gobiernos de poder económico. Qué pena, ya me dio. Paralelo al desarrollo de los medios de comunicación de masas, la tecnología creada por el hombre de este siglo lo ha colocado frente a un circuito cerrado de videocassette, un módulo de aprendizaje en microcomputadora tratando de comunicarse con un cerebro electrónico. Ay, chicas, ¿sabe por qué así me hace falta su participación? Me hace falta que hablen, pero bueno, no nos queda otra. El proceso de la comunicación en acción. Es muy importante señalar que el proceso de la comunicación puede interrumpir a la fuente, que es el mente indecisa para pensar, el codificador no cuenta la palabra adecuada, no encuentra la palabra canal. No, eso no entra, ese proceso no me parece idóneo. Entonces van a borrar donde dice el proceso de comunicación hasta lo que está cerrado entre paréntesis y negación. Esa parte no, nada que ver ahí. Definiciones, ve, otra vez. Bien, otra comunicación, otra definición de comunicación. Nada más leámosla, ya dijimos cuál entraba, ¿verdad? La comunicación es el acto de transmitir un mensaje con el objeto de lograr una respuesta específica. 3 momentos son primordiales en el proceso de comunicar. Ay, perdón, otra vez. La intención de comunicar, el acto de comunicación, la respuesta específica obtenida. Psicología y comunicación. Creo que ya estoy cansada de leer. ¿Se acuerdan cuando uno les dice, chiquillos, sigue usted? Y llega un momento como, es que es muy distinto, jóvenes. Leer uno, ¿cómo le explico? Es muy diferente leer uno en voz baja, o sea, nada más ir leyendo, seguir la lectura. O leer en voz alta. En voz alta es más cansado. No sé si les ha pasado y se han dado cuenta de eso, ahora si lo practiquen para que vean. Bueno, me imagino que sí, porque han leído demasiado toda su vida. Ok, dice. La comunicación es el acto de transmitir un mensaje con el objeto de lograr una respuesta específica. 3 momentos son primordiales en el proceso de comunicar: la intención de comunicar, el acto de la comunicación en sí y la respuesta que yo quiero tener o la obtenida. La psicología y la comunicación. Más allá de cualquier definición aplicable a un campo específico de las relaciones humanas, la comunicación es un proceso psicofisiológico. ¿Por qué? Porque yo lo expreso a través de mi parte física, pero también tiene que ver cómo estoy yo, ¿verdad? Psicológicamente en ese momento. Inherente a la naturaleza humana, que es lo normal de nosotros, que es parte de nuestra vida, ¿verdad? Del ser humano, que está presente cada vez que el hombre busca intercambiar sus ideas o pensamientos. Entonces a veces vengo bravísima y entonces yo vengo y entonces yo vengo y tal vez no lo dije de la forma correcta porque vengo molesta, porque estoy bravo y no se lo digo bien a mi esposo o a mis hijos
o a una compañera o compañero de trabajo, o a los alumnos mismos, ¿verdad? Porque nosotros los profesores, pues también a veces tenemos nuestros momentos, ¿verdad? Sin embargo, pues conmigo no, yo trato de estar siempre como muy parecida. Ya a mí para que me enojen tiene que ser mucho, chiquillos, que ustedes no me conocen todavía en el aula. Pero ya para enojarme sí tengo que estar muy... Y para hacer una boleta, mucho más, ¿verdad? Eso no quiere decir que se abusen cuando me vean. Efectividad en la comunicación, ¿verdad? Sería en la página 20, no sé si está un poquito corrida en algunos folletitos o no, ¿verdad? Dice la efectividad en la comunicación, una personalidad tiene éxito en la comunicación cuando logra que sus receptores, ¿verdad? O sea, las personas a quien yo estoy hablando, respondan, actúen de acuerdo con ese mensaje. Sin embargo, la deseable efectividad en la comunicación aparece solo cuando se dan ciertas condiciones o se cumplen con algunos requisitos. Y aquí vienen varios, ¿verdad? Para efectos de examen preguntaría unos 3 o 4, 5, no sé, 5 digamos máximo, que se aprendan, ¿verdad? Pero es importante que lo sepamos y los manejemos también, ¿verdad? Para que veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes no comprenden algo de la comunicación? A, un estado psicológico. B, una buena motivación. C, la ocasión apropiada para comunicar. Hay veces que uno quiere contar algo y no es el momento. Entonces uno dice, no voy a esperar que esa persona tal vez esté, en este momento está brava o está con un problema. Creo que contarle esto no es tan... Voy a esperar un ratito al final de la tarde a ver si se encuentra mejor, si él quiere hablar, no quiere hablar, porque yo lo veo como tristón y le voy a contar esto. No, si no mañana, lo voy a dejar para otro día. Tenemos que pensar, ¿verdad? Eso se llama inteligencia. Sabiduría que pedirle a Dios. El lugar que se emplea debe ser siempre mejor. Hay gente que quiere decirle a la gente delante de todo el mundo cosas que a los demás no le interesan. Entonces tenemos que encontrar el momento y el lugar ideal. Un factor de efectividad en la comunicación es tener un poco de rigor y frecuencia en su contexto. Cualquier gesto, ademán o expresión física deben ser complementarios a la efectividad de la comunicación y no refractarios a ella. El proceso de la comunicación se completa con la participación del receptor, quien decodifica el mensaje recibido, ¿verdad? Como que lo entendió. Consideremos en que escuchar y escuchar con atención es el 50% de efectividad en la comunicación. Ve qué triste, no hay un 100%, un 50%. Cuesta que la gente ponga atención. A veces uno dice, sí, está aquí este chavalillo oyendo, me entiende todo a la perfección. Y cuando me doy cuenta, es que están las nubes de Valencia. Entonces, a veces cuando uno los ve así, como que más bien están poniendo mucha atención, digo, no, están otros. Entonces uno dice, fulanito, cuénteme, ¿qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es el... y se quedan así, ¿verdad? Como, ay, profesor. Y tal vez el que está conversando extrañamente o está un poquito más distraído, ¿verdad? Escucha, pero no siempre, porque ese también está en otros. Tal vez escuchó, pero no entendió, ¿verdad? Por eso para todo hay un momento. Hasta ahora hemos destacado factores de efectividad para la comunicación oral y qué hay de la comunicación escrita. ¿Cómo le damos efectividad? Un primer requisito es dotar de la legibilidad en la forma y claridad en el fondo de cada mensaje legible y bien redactado. Resultará claro y de fácil comprensión. La comunicación logra su máximo grado de efectividad cuando tanto el emisor como el receptor han desarrollado una capacidad empática. La empatía es la facultad que tenemos los humanos unos con otros para penetrar en la personalidad de otro y anticipamos o adivinar sus actitudes, preferencias o reacciones frente a un estímulo o mensaje. La empatía es estar contento, es estar receptivo. Aunque usted sea diferente a mí, yo la voy a escuchar, ¿verdad? Aunque mis alumnos me vean siempre en empatía, me vean siempre de la misma forma, tranquila, serena, loca, tarantada, porque yo soy media loca, tarantada, a rato se me sale media blanca, pero no mucho, porque yo trato de no, ¿verdad? Yo trato. Pero uno va conociendo a la gente, ¿verdad? Y entonces eso es importante, ¿verdad? Después dice que la naturaleza de los mensajes, ¿verdad? Según sea la relación entre el emisor y el receptor, podemos clasificar los mensajes de la siguiente manera: unilaterales y mensajes bilaterales. Unilaterales es el emisor, no recibe respuesta del receptor. Ejemplo, locutores de radio y televisión, la lectura de un libro,
ellos no nos preguntan nada. Yo soy la única, yo lo estoy leyendo, lo estoy entendiendo y ellos no saben si yo entendí, no entendí, si lo vi o no lo vi. Ellos nada más están ahí, ¿verdad? Taca, 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 el libro no me va a contestar. Si el libro no me contesta, chiquillos, salgo como la loca, ¿verdad? Y tenemos los mensajes bilaterales. Es el emisor, receptor, que establece la comunicación recíproca entre dos personas y lo que ocurre cuando hablamos con otra persona, ¿verdad? Si otra persona habla, participa, cuenta, etc. Ahora vamos a quedar hasta la carrera de la comunicación, ¿verdad? Próximamente les estaré hablando de las técnicas de participación oral y les voy a pasar unos videos, ¿verdad? Voy a buscarle para que esa parte pues la puedan entender un poquito más porque sobre todo la 11.2 no ha visto casi nada de material. Es importante que la 11.3, que sí ha visto conmigo, repase todo eso y coja el folletito y ya vaya poniendo no, sí, ¿verdad? Okay. Las barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación pueden ser de diferentes clases. Las semánticas. Cuando usa palabras que tienen varios significados. Ejemplo, Miguel se fue a casar o Miguel se fue a casar. Casar, acuérdense que en Costa Rica, en especial nosotros, usamos muchos términos que dependiendo del contexto de la oración, así va a ser la oración. Está cazar de cazarse y cazar de matar animales o de hacer una casa, ¿verdad? Entonces, físicas. Cuando el medio que transmite el mensaje está defectuoso, ejemplo, mala letra o la radio está defectuosa, la computadora, la internet se va y viene, entonces usted solo ve un pedacito, otro pedacito, o se le fue la batería del teléfono, entonces tiene que volver a cargar, entonces eso ya interrumpió lo que se estaba escuchando. La fisiológica, cuando los que participan en el proceso de comunicación poseen diferencias tales como semisordera, dificultad de articular o pronunciar palabras y poca visión. A mí me cuesta mucho, ¿verdad? Sin anteojos hay cosas que no funcionan. Psicológicas, cada persona percibe en forma diferente el mensaje. Haz la prueba y emite un mensaje a un grupo de personas, analiza las respuestas en forma individual, notará que la interpretación ha sido diferente en cada receptor. Sobre todo cuando uno está bravo. O cuando una profesora se enoja, que habla de profesora, porque se enojó, no era para tanto. Claro, a mí me dicen eso y yo me pongo como los diablos. Otros dicen, ¿cómo la profesora se aguantó? Yo le hubiera, bueno, yo no lo aguanto y rapidito lo saco el aula, ¿verdad? Y tal vez la profesora lo tomó de diferente forma, no lo vio sin más ni menos, ¿verdad? Pero eso sí, la falta de respeto, aquí en la China, en la Conchinchina, se nota. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y después tenemos las conductas negativas, que depende de la actitud del sujeto que recibe el mensaje. Algunas conductas negativas pueden ser formar juicios precipitados, vio y dijo, es que yo le caigo mal, y etc. Y se diga, dejarse guiar por los prejuicios, ¿verdad? Ay, sí, qué feo. Ay, no, yo siempre no le hablo porque es negro. Bueno, ya eso es, ¿verdad? Bueno, no sé si eso es un prejuicio o es racismo. Ya me quedé con la duda, chiquillos. Después lo hablamos. Ignorar los sentimientos ajenos, no darle importancia al punto de vista de otras personas, oír sin escuchar o escuchar solo aquello que te conviene, ¿verdad? Hay veces que por mí se llega, ay, se tiran ahí, qué pereza la profesora, ya con esa explicadera y no ponen atención. Y entonces están completamente desenfocados, ¿verdad? Son personas negativas. Hay gente que de que llega y dice, ay, profesora, a mí de todo me pasa. Y ustedes, creo que todos en algún momento hemos sido así también, negativos. Hay días que uno dice, uy, hoy todo me ha salido mal, pero en realidad no, ¿verdad? Luego hay gente que siempre dice que se levanta con el pie izquierdo. Eso es mentira, esos son dichos. Pero ese es el dicho, ¿verdad? Me levanto con el pie izquierdo, todo me ha salido mal desde que llegué. Y sí, y hay días así, chiquillos, de verdad. Hay días en que uno dice, puchica, hoy no la tiene en ninguna parte. Pero bueno, sucede y nos va a suceder, pero cuando estamos en algo importante, pues tenemos que tratar de desenfocarnos en lo que nos está provocando el malentendido y enfocarnos en lo que estamos, ¿verdad? Yo lo que siento es que ahora que les doy clases, ¿verdad? Yo siento como que se ve el reflejo, ¿verdad? De mis anteojos, es un poco, yo me siento incómoda porque no siento como que me vea que bonita, ¿verdad? Pero ustedes saben que yo soy así. Pero bueno,
tienen la información. Cualquier duda de verdad, está el correo, está el WhatsApp. De verdad, muchachos, de todo corazón, ustedes son los partícipes únicos ahorita de su aprendizaje. De verdad, también cuídense, quédense en su casa, no desobedezcan, no hay que pensar solo en nosotros. Pensar, bueno, es que a los jóvenes nos da menos. Y entonces, ¿qué decimos? De las demás personas. Damos por el ejemplo, yo soy diabética, estoy entre los que no es muy bueno que se me pegue esa cochinada de virus. Mi esposo es asmático, controlado, pero es asmático, ¿verdad? De toda la vida, desde que nació él ha sido asmático. Y ese virus pues es un poco, ¿verdad?, durito para la vida, sobre todo ya después de cierta edad. Y entonces tratemos de ser considerados con nosotros y con los demás. Piensen también que ustedes tienen familia, amigos, vecinos y en todos los demás. Y de verdad, que Diosito me los cuide, que cuide el mundo entero. Y de verdad, de todo corazón, deseo dar las clases personalmente. Esa es mi mejor manera, pero mientras vamos a seguir utilizando medios distintos, mientras que cambie la situación. Y pues espero verlos pronto. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. ¿Ya, Fer? Fer, ¿ya ahora qué hago? ¿Hablé mucho? Sí. Ahí dice que está grabando. No, finalizar, yo lo puse. Finalizar la reunión para todos. Le doy ahí. Después,